La Chacur en la legislatura provincial en la Cámara de Diputados el jueves pasado, tenemos comunicación con Juan Pablo Funes, que pertenece al bloque Corazón Peronista. Juan P. Funes, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Hola diputado? Mario, un gusto, buen día. ¿Qué concepto te ha quedado de la exposición de la jefa de gabinete ante los diputados? Bueno, en primer lugar, creo que es importante aclararlo porque hubo de alguna otra manera, situaciones previas que fueron confusas o que de alguna otra manera generaron confusión y me parece que es importante aclararlo y un poco lo dije al final de cuando me tocó hablar, que era importante que se aclarara que se había cumplido con la Constitución, con la ley del ministerio y con el reglamento interno y que me parece que es un paso correcto que se ha dado en el marco de la discusión de la Cámara de Legisladores, lo que corresponde hacer. Me parece que se viene a normalizar una situación importante, absolutamente necesaria, que entiendo que por algunas cuestiones de salud que exceden la voluntad de las personas no se venía pudiendo cumplimentar y me parece que en ese sentido es importante. Entiendo que la sesión se transformó en una especie de, más que una sesión informativa con tantas preguntas, considero que por ahí se transformó debido a por ahí a mecanismos que no están funcionando como corresponden, según mi visión, se terminó transformando en una interpelación y fue algo muy extenso. Me parece que entiendo que ciertos sectores es la única forma que pueden acceder a respuestas, entonces bueno, creo que en ese sentido tenemos que trabajar fuertemente para mejorarlo y para que las sesiones informativas sean más fluidas, normales, comunes y que no sea tal vez como ha sido en este momento o en este tiempo. Me parece en el segundo término en el primer concepto se trató de explicitar o explayar en planes que la provincia está llevando a cabo o empieza a llevar a cabo para recuperar ciertos indicadores. Me parece que también fue importante la información que se dio sobre la pandemia y sobre la vacunación y bueno, en lo personal creo que se vienen cosas positivas. Me parece que se ve un horizonte auspicioso, al menos desde el análisis y al menos desde la voluntad y desde la intención. Ahora hay que trabajar fuertemente, calculo que en la concreción efectiva de todas y cada una de las políticas que se enumeraron, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? No entiendo cuál sería la diferencia entre la interpelación y el informe de los jefes de No, gabinete. no digo que sea para mí estuvo correcto. Quizás lo que pasó, a lo que me refería, era que se acumularon 350 preguntas, natural de un año de no haber podido cumplimentar con este término. Entonces, al pasar un año, naturalmente muchos bloques, no fue mi caso, no fue el caso de la Unión Cívica Radical, fue el caso de otro bloque, presentaron los pedidos de informe como preguntas dentro de las opciones que se daban, ¿no? Otros consideramos que los pedidos de informes tienen que seguir su curso natural. De hecho, así hemos concordado con Lucero Villet que de alguna otra manera los pedidos de informes tienen que seguir el cauce natural de esta Cámara de Diputados y tal vez reforzar dentro del trabajo legislativo ese rol. Entonces a lo que me refería era que se hace tan extenso también por la cantidad de tiempo tal vez de que por razones ajenas a la voluntad de las partes no se pudo cumplimentar y más allá de eso por la cantidad del tiempo y porque muchos transformaron los pedidos de informe en preguntas en el sentido de la sesión informativa. Entiendo que esto al normalizarlo, al funcionar correctamente, como al menos es mi voluntad y la voluntad de muchos legisladores, creo que en ese sentido vamos a tener sesiones informativas quizás más breves, más cortas y también donde se pueda profundizar más los temas, porque me parece que en ese sentido, hacer tanto, se habla y después de 9 horas, al final, por ahí cuando empiezan las cuestiones que uno quiere debatir, escuchar, ver las diferentes posturas, me parece que en ese sentido, después de 9 horas, es natural y normal que haya un agotamiento físico
e intelectual, ¿no? ¿Qué te hace pensar que efectivamente vamos hacia una normalización en el funcionamiento del... La voluntad, el diálogo, me parece que se está entendiendo que no hay, que no hay, me parece que es importante que de alguna otra manera se normalicen las situaciones, sobre todo en la Cámara de Diputados, me parece, lo he venido hablando, creo, y después de algunas otras cuestiones internas que han sucedido en la Cámara, todo, entiendo que, por ejemplo, la Comisión de Finanzas y creo que la Comisión de Salud ya han empezado a entender que es importante que los pedidos de informes se respondan y que de alguna otra manera se pueda dar cuentas de lo que el gobierno está llevando a cabo, que no hay nada que debe ocultar y que tiene que contar lo que viene haciendo, y si hay algo que de alguna otra manera no está haciendo bien, rectificar, corregir. Me parece que hay que naturalizar algunas situaciones porque me parece que es importante eso, y me parece que es también el mensaje que esta legislatura tiene que dar, sobre todo para funcionar como corresponde, ¿no? Juan Pablo Funes, muchas gracias por los conceptos, ¿eh? Muchísimas Muchas gracias, gracias. Mario, que le vaya muy bien. Muchas Buen gracias, día. ¿eh? El diputado provincial del bloque Corazón Peronista, Juan Pablo Funes, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa y retornamos. Estamos en San Luis, Argentina.